Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda clase de contabilidad y toma de decisiones, la cual lleva la nomenclatura LAEN 041 ante la Secretaría de Educación Pública y que forma parte de la tira de materias de la licenciatura en Administración de Empresas y Negocios. Sean todos y cada uno de ustedes cordialmente bienvenidos. Para esta segunda clase corresponde la segunda actividad, la cual está fundamentada en el tema 2.4, método para segmentar los costos semivariables. Usted tendrá que elaborar precisamente un esquema donde describa el método de estimación directa. Recuerde, es importante incluir sus datos en la parte superior: licenciatura que cursa, asignatura, nombre completo, nombre de la actividad, utilizar letra Arial y alinear y justificar el texto, así como aplicar un interlineado de 1.5, colocar su fecha, nombre del docente y ID. Es importante que usted también lea nuestros criterios generales de evaluación, bajo los cuales le será calificada esta segunda actividad. Una vez que usted termine su actividad, tome la evidencia y cárguenlo en la plataforma. A continuación, como tema 2.3, el comportamiento de los costos y el uso de los recursos. Como ya habíamos platicado acerca de los costos, estos se pueden clasificar de acuerdo a su comportamiento en tres categorías: fijos, variables y semivariables, también llamados semifijos o mixtos. El que un costo se clasifique en alguna de las categorías anteriores está en función de qué tanto reacciona ante un cambio en una determinada actividad o actividades. Costo que permanece constante independiente de que aumente o disminuya la actividad es un costo fijo. Por el contrario, si el costo tiene modificación ante un cambio en una determinada actividad, se considera variable. La diferencia entre los costos fijos y variables se representa en el siguiente cuadro comparativo. Tenemos la característica en este caso es el control. Y tenemos que los costos fijos son controlables respecto a la duración del servicio que prestan a la compañía. Con relación a la capacidad o actividad, está relacionado con la capacidad instalada para realizar alguna actividad, pero no se ven afectados por estos. En cuanto a la regulación, la estimación de muchos costos fijos es fruto de decisiones específicas de la administración y variar en función a ellas existen pues nuestros costos discrecionales. En cuanto al cambio en el costo total, nosotros tenemos de largo o mediano plazo. En cuanto a las características en el costo total, son fijos. Y en cuanto a la característica en el costo por unidad, pueden ser variables. Después tenemos nuestro costo variable. Estos son controlables a corto plazo. Fluctúan en proporción a una actividad más que a un periodo específico. Muchos de los costos variables pueden ser modificados por decisiones administrativas. Son de corto plazo en función del cambio en la actividad, son variables y en cuanto al costo por unidad, pues son fijos. Vamos a complementar esta información colocando las siguientes características. Recuerde, usted, el costo variable está directamente relacionado con la producción. ¿Esto qué significa? Que si aumenta mi producción, van a aumentar mis costos variables. ¿Por qué? Porque tengo que comprar mayor cantidad de materia prima. Y los costos variables están directamente relacionados con
la materia prima. ¿Mm? Y, por supuesto, también aquí van contemplados dentro de los costos variables la mano de obra. Entonces, si yo tengo que producir más, también tengo que pagar más de mano de obra, porque quién va a elaborar o quién va a fabricar el producto. Forzosamente tengo que pagarle a mi obrero, ¿vale? A mi costurera, ¿vale? Ahora, vamos a ver nuestros costos fijos, ¿vale? Estos son aquellos que yo siempre tengo que pagar, ¿no? Siempre se tienen que cubrir. Venda yo empresa más o venda yo como empresa menor cantidad de productos, ¿no? Tengo que cubrirlos. Y están directamente relacionados con aquellos gastos que la empresa tiene, ujú, como agua, luz, teléfono, salarios, ¿vale? Porque imagínese usted es un trabajador, ¿no?, en una empresa. Imagine que esta semana la empresa no vendió nada y la empresa le dice, ¿sabe qué? Pues le voy a pagar a usted menos porque no vendimos nada. Usted diría, no, a mí me paga mi quincena completa. O sea, si la empresa vendió o no vendió, ese no es mi problema. Yo ya trabajé. Yo quiero mi salario completo. Por eso es que son costos fijos, porque se tienen que cubrir forzosamente, indistintamente de los niveles de ventas o de producción. ¿Mm? Comparado con los costos variables, que estos van a aumentar o van a disminuir dependiendo de las ventas y de la cantidad de pedidos que tengamos, pues va a incrementar la producción o va a disminuir esta. Vamos a ver, no es un ejemplo. Nos dice, Armando Pérez tiene un local de hamburguesas y desea obtener el costo por unidad de cada hamburguesa. Tiene los siguientes datos. De materia prima, 14 pesos por cada hamburguesa. El sueldo del cocinero, 3,000 pesos al mes. Tiene otros costos variables, como 2 pesos por cada hamburguesa. Tiene también otros gastos fijos, como la renta, 1,500 al mes. Si durante el mes Armando espera vender 300 hamburguesas, aunque puede cocinar hasta 500, ¿cuál es el costo por unidad? En el caso de Armando, que espera vender 300 hamburguesas, el costo por unidad se obtendrá de sumar los costos variables, la materia prima y otros gastos variables, y la asignación de los costos fijos a cada hamburguesa, como se muestra a continuación. Entonces, nosotros aquí tenemos, voy a ampliar un poquito más la imagen. Tenemos de materia prima, tenemos 14 pesos por 300 hamburguesas, 4,200. Tenemos otros gastos variables, 2 pesos. Por 300 hamburguesas, pues son 600 pesos. Tenemos el salario de nuestro cocinero, que en este caso, si quisiéramos sacar el costo por unidad, es 3,000 entre 300 hamburguesas, que sería un costo por cada pieza de 10 pesos. Pero en términos generales, colocamos los 3,000 pesos de nuestro colaborador por todo el mes. ¿No? Tenemos otros gastos fijos, cosas que siempre hay que pagar sí o sí, ¿vale? Entonces tenemos 1,500 de gastos fijos, que es la renta. Si nosotros queremos, lo podemos dividir entre las hamburguesas para que nos dé un costo por unidad de 5 pesos. En nuestro costo general sabemos que son 1,500 pesos de la renta. El costo total por la hamburguesa, en este caso, si sumamos todos nuestros costos, pues son 31 pesos. Ujú. El costo total de nuestra producción son de 9,300. Si se distribuyeran los costos fijos entre las hamburguesas vendidas, el costo fijo asignado a cada hamburguesa sería de 15 pesos. El costo total sería de 9,300. Ahora bien, si Armando pudiera vender 500 hamburguesas, ya que tiene la capacidad, quedarían los siguientes costos. Vamos a ver cómo cambia este panorama a 500 hamburguesas. ¿Mm? De materia prima, habíamos dicho que eran 14 pesos por cada hamburguesa. Vamos a regresarle para cerciorarnos, sí, 14 pesos. En este caso, los 14 pesos por las 500 hamburguesas, pues serían 7,000.
Tenemos otros gastos variables, 2 pesos por las 500 hamburguesas, nos da el salario del cocinero, queda exactamente igual, 3,000 pesos. Gastos fijos, queda igual, 1,500 de la renta. El costo total por cada hamburguesa es de 25 pesos y el costo total por la producción de las 500 hamburguesas es de 12,500. Como podemos ver, el costo aquí es de 25 pesos. Acá nuestro costo era de 31 pesos, 6 pesos menos. Lo que significa, ¿cierto? Lo que significa que a mayor cantidad de producción, pues evidentemente que nuestro costo tiende a bajar, porque los costos fijos siempre van a ser los mismos, esos se quedan exactamente igual. En este caso, pues la renta. Este ejemplo, claro, nos sirve mucho para ver pues la capacidad que tiene una empresa y cómo esa capacidad se tiene que aprovechar al máximo. Si esta capacidad no se aprovecha al máximo, pues estaría desperdiciando, en este caso, esa capacidad que tiene de producción, en este caso, que pueden fabricar o pueden elaborar hasta 500 hamburguesas. Como podemos ver en este sentido, ¿verdad? Claro que impacta, tiene un impacto en el costo. O sea, son 6 pesos, lo que significa que él puede bajar el precio de su producto y ser más competitivo. Entonces, ¿qué ocurriría? Que a lo mejor al dar un precio más económico pueda vender mayor cantidad precisamente pues de hamburguesas. A continuación, vamos a ver el método para segmentar los costos semivariables. Y tenemos primero que nada el método, porque tenemos muchos métodos, tenemos el método de estimación directa, el método punto alto, punto bajo, los métodos a través de diagramas de dispersión, los métodos estadísticos. Primero vamos a ver, ¿vale? El método de estimación directa. ¿Mm? Aquí vamos a segmentar los costos semivariables. Estos métodos se aplican en ciertos casos específicos, concretos y generalmente no son adaptables a partidas ordinarias. Como por ejemplo, cuando existe alguna partida que por su naturaleza no puede estar sujeta a análisis estadístico, cuando se crean nuevos departamentos que originen costos, cuando se adquiere nuevo equipo o maquinario que origine un costo, o cuando se producen cambios en los métodos. Aquí vamos a colocar nuestro ejemplo, que lo vamos a dejar. Dentro de este grupo tenemos los siguientes métodos: basado en el estudio de tiempos y movimientos y basado en el análisis de la administración de los datos históricos. Entonces, dentro del estudio de tiempos y movimientos se aplican cuando no se tiene un buen registro de costos históricos o cuando se trata a lo mejor de una situación nueva en la organización. Ante dicha circunstancia, mediante las observaciones de ingeniería industrial, imagine que se detecta el comportamiento de las nuevas partidas que van surgiendo. En cuanto al método basado en el análisis de la administración de los datos históricos, en este caso, el analista va a determinar el comportamiento de los costos en función del análisis de, pues, los costos históricos. Entonces, aquí se va a basar mucho en la información que haya generado previamente la empresa. Vamos con el segundo, que es el método punto alto bajo. Le vamos a colocar un colorcito verde y aquí también para que usted lo pueda identificar y relacionar mejor. Este enfoque se basa en la estimación de la partida fija y de la partida variable en dos diferentes niveles de actividad, las cuales son calculadas a través de una interpolación aritmética entre los diferentes niveles.
retomando precisamente la ecuación de costos semivariables. Esta interpolación nos dará como resultado la pendiente de la línea que representa la tasa de costos variables. Este método parte de varios supuestos. Se considera que los puntos más altos y más bajos del costo son los más representativos para explicar el comportamiento habitual de los costos de la empresa. Existe una relación lineal entre los costos variables y los generados que impulsan este costo. No existen factores estacionales que afecten positiva o negativamente el comportamiento lineal de los costos variables o fijos. La gran ventaja de este método es que resulta muy sencillo de calcular, ya que no requiere cálculos complejos o paquetes computacionales. A continuación, se presenta la metodología para calcular la función de costos semivariables. Y tenemos precisamente, primero que nada, seleccionar la actividad que servirá como denominador, que pueden ser horas máquina, horas de mano de obra. Identificar el nivel relevante dentro del cual no hay cambios de los costos fijos y determinar el costo total de los dos niveles. Para ejemplificar el método punto alto, punto bajo, se presenta a continuación una muestra de los costos por energéticos de los últimos 5 meses a fin de determinar su ecuación de costos. Entonces tenemos costos totales desde 1.200.000 hasta 1.600.000. Dentro de los niveles de actividad tenemos nosotros las horas máquina. Tenemos desde 10, 100.000, 150.000, 200.000, 250.000 y 300.000. En primer lugar, debemos de determinar la tasa del costo variable, del costo energético, de la siguiente manera. Entonces, al costo total más alto le vamos a restar el más bajo, 1.600.000 menos 1.200.000. En cuanto a los niveles de actividad, vamos a hacer exactamente lo mismo. Al más alto le vamos a restar el más bajo, 300.000 menos 100.000. Y esto nos va a dar 2 horas hombre. Ahora se calculará la parte fija usando el nivel máximo de 300 horas máquina, cuyo costo total es de 1.600.000. El resultado es el monto de los costos fijos que según se supone no se altera dentro del tramo de 100.000 hasta 300.000 horas máquina, lo cual puede ser probado en cualquier nivel dentro del ramo relevante. Este método es súper sencillo y resulta aplicable en condiciones en las que la variación del costo fijo no es significativa. Es importante destacar que la parte fija de la ecuación, el costo semivariable, respeta la periodicidad de la muestra utilizada para obtenerla. Esto es, si la muestra fue mensual, el costo fijo estimado es también mensual y así sucesivamente. A continuación, vamos a ver precisamente nuestro método a través de diagramas de dispersión. Este método es de gran utilidad para complementar el método punto alto, punto bajo, ya que utiliza dos puntos que no necesariamente son representativos de la función de costos que se está analizando para determinar su comportamiento, de tal manera que permite a la administración seleccionar dos puntos representativos de la función de costos que se analiza. El primer paso para analizar este método es señalar en la gráfica el costo que se genera en cada uno de los diferentes niveles de actividad. En el eje horizontal se señalan los diferentes niveles de actividad y en el eje vertical los diferentes costos. Observando la gráfica se puede suponer que el comportamiento de esta función de costos es lineal, por lo cual es importante seleccionar dos puntos que representen bien dicha función lineal, lo que constituye la gran ventaja respecto al método de punto alto, punto bajo. Vamos a suponer que tenemos los siguientes datos, del mes de enero a diciembre, y en la segunda columna tenemos nuestros costos con distintos valores. En la tercera tenemos igual nuestras facturas por distintos importes.
Al observar aquí nuestro diagrama de dispersión, se pueden elegir los puntos que representan correctamente la relación entre el costo y la actividad que da origen o detona al consumo de dicho insumo. Este método se enriquece aún más cuando se aprovecha la experiencia de los administradores en la selección de los dos puntos que reflejan correctamente el comportamiento de los costos de la partida que se están analizando. Utilizando la información que nosotros le proporcionamos previamente, se supondrá que los administradores seleccionan lo ocurrido en enero y junio, ¿m? Porque son los meses, pues, un tanto cuanto más representativos, de acuerdo con la experiencia de otros años. Por ello, la línea debe pasar por precisamente los puntos 1 y 6. De acuerdo con ello, veamos cómo se calcula la parte de costo fijo y costo variable por factura emitida. Tenemos la factura de enero, que son 40,000 y 10,000 pesos. Tenemos la factura de junio, que son 90,000 y 30,000. Lo que nosotros vamos a hacer precisamente es dividir 90 entre 30 y en este caso menos 40 entre 10. Nos da 2,50, en este caso horas hombre. Por tanto, si el costo variable por factura es de 2,50, la parte de costos fijos del total del costo de enero sería la siguiente: 40,000 menos 2,50 por 10,000, pues es igual a 15,000. Por tanto, dentro del rango de 10,000 a 57,500 de las facturas, el costo variable unitario por factura es de 2,50 y el costo fijo es de 15,000. De lo anterior se concluye que dentro de este rango puede predecirse el costo del total de emisión de facturas. Cualquiera que sea el número de facturas emitidas, siempre se podrá cuestionar si los dos puntos seleccionados son los correctos, pero por ello se puede afirmar que la calidad de la información obtenida sobre el comportamiento de los costos depende del juicio con que la administración elija los dos puntos y efectúe obviamente su análisis. También es muy cierto que al usar el método punto alto, punto bajo en un mismo nivel de emisión de facturas para determinar el costo total, el resultado va a ser diferente si se utiliza el método de diagrama de dispersión. La pregunta obligada es: ¿cuál de los dos métodos es el correcto? Depende del tipo de información que usted necesite, ¿vale? El método de diagrama de dispersión permite visualmente escoger dos puntos representativos. Es menos subjetivo que el método punto alto, punto bajo. Sin embargo, si se quiere reducir aún más la subjetividad, lo mejor es utilizar el método de mínimos cuadrados utilizando correlación simple o múltiple, que se analizará a continuación. Tenemos a continuación precisamente el método estadístico. Es una herramienta estadística que nos va a ayudar a medir la relación entre una variable dependiente y una o más variables independientes. La relación entre una variable dependiente y una independiente se llama regresión simple. Si la relación es entre una variable dependiente y varias independientes, se denomina regresión múltiple. Este análisis trata de mostrar la relación entre ambas variables y la manera en que las variables independientes repercuten en la dependiente. Dichos efectos serán expresadas en forma de ecuación. Se utilizará el análisis de regresión para calcular el comportamiento de las partes variables y fijas de cualquier partida de costos. En el caso de regresión simple, pues la técnica de aplicación para encontrar los valores de ambas variables es la de mínimos cuadrados, cuya mecánica será la siguiente. Vamos a exponer un ejemplo en el cual se determina la parte fija y la parte variable en una partida que corresponde a un costo indirecto de fabricación, el mantenimiento. Entonces nosotros tenemos en la primera columna, bueno, enumerado del 1 al 12. Después tenemos el costo total de mantenimiento. Tenemos las horas de reparación. Aplicando las fórmulas 5 y 6, se puede obtener el comportamiento de los costos, ¿no? En este caso, nosotros tenemos 12, ¿no? En la línea 12, 260,571,250 menos 30,600
en este caso por 98,800. Esto lo vamos a dividir y nos va a dar un resultado de 1,89. Después nosotros vamos a sustituir los valores y se determinan los costos fijos y los costos variables. Esto quiere decir que nuestros costos fijos serán de 8,517,85. Particularmente, los costos fijos del departamento de mantenimiento son 3,401 y que el costo variable por hora de reparación es de 1,895, de tal forma que si en el próximo periodo productivo se trabajaran 2,700 horas de mantenimiento, el costo total sería de 8,517. Entonces, lo que nosotros estamos observando aquí es que primero que nada sumaron el valor de todas las columnas. Si usted se percata, todas las columnas tienen un subtotal o un total. Y a partir de ahí es que se empezaron a implementar las fórmulas. Para tomar decisiones es necesario separar la parte fija y la parte variable de un costo semivariable. Uno de los métodos más comunes que ya habíamos platicado precisamente pues es el método de puntos altos y puntos bajos, ¿vale? Tenemos que diferenciar los costos y la diferencia de unidades. En este caso tenemos una producción de 1,000 unidades que cuesta 8,000, una producción de unidades que cuesta 5,500. La diferencia entre los costos es de 2,500. La diferencia entre las unidades, 1,000 menos 500 es 500. El costo variable por unidad en este caso es de 2,500 entre 500, lo que es igual a 5 pesos. El costo fijo en este caso es de 5 por 500 y en este caso nos da 5,500 menos 2,500 que es igual a 3,000. Por lo tanto, nuestro costo fijo precisamente pues es de 3,000 pesos. A continuación, nuestra tercera unidad, Sistema de Información Administrativa Contemporánea. Como primer tema, introducción. Los sistemas que tenemos actualmente para información administrativa son herramientas diseñadas que van a apoyar a la parte gerencial, a la parte directiva, a tomar las decisiones que sean más acertadas con base en un proceso de planificación, obviamente también con base en un proceso de control y de evaluación de las actividades de una empresa. ¿M? Estos sistemas usualmente combinan tanto tecnologías, ¿vale? Eh, con teorías de gestión moderna para mejorar la eficiencia operativa y precisamente la rentabilidad. Por ejemplo, actualmente ya tenemos un ERP o tenemos sistemas como SAP o bien Oracle que permiten integrar contabilidad, inventario, recursos humanos y ventas proporcionando datos en tiempo real para la toma de decisiones. Y esto es muy cierto. Anteriormente no teníamos sistemas que contemplaran todas las actividades o que integraran todas las actividades de una empresa. Hace mucho tiempo, pues se compraba, no sé, un programa para la parte contable, otro para manejar la nómina, otro para manejar la parte administrativa, ¿vale? Otro programa que pudiera manejar la parte de inventarios. eh, Iban saliendo hace aproximadamente 30, 35 años, apenas iban saliendo los primeros prototipos de sistemas logísticos. Y hoy no, hoy ya vemos precisamente programas que pueden contemplar en uno solo todas las áreas de una empresa. ¿Y esto a qué nos conlleva? Bueno, pues a una mayor facilidad
en la operación de la empresa y por supuesto en la toma de decisiones. ¿Por qué ocurre esto así? Bueno, pues porque si imagine que usted es un vendedor, ¿no? Y ahorita está colocando sus ventas en la plataforma, en el RP de la empresa. Entonces, en automático esas ventas se van a ver reflejadas en la parte del almacén. Ya se van a ver como una salida, ¿no? Como un producto vendido. ¿Qué va a ocurrir? Que el área de producción también se va a ver afectado porque va a tener mayor cantidad que producir derivado de la venta que usted ocasionó. Esto también se va a ver reflejado, imagine, en la parte de cuentas por cobrar, en contabilidad. Y obviamente que también la parte de logística pues se va a ver afectado porque ellos ya tienen programado la hora, y el día en que va a ser entregado su pedido. Entonces está todas las actividades interrelacionadas a partir de que usted generó un clic en el sistema. Y esta interrelación lo hace más dinámico, más ágil, ¿vale? ¿Qué ocurre o qué pasaría si una de estas áreas igual realiza un movimiento? Pues va a repercutir en todas. Vamos a suponer que el área de producción marca en el sistema que no va a fabricar cierto producto en particular. Pues en automático el área de almacén va a denotar que de ese producto pues hay faltante. Y pues esto va a repercutir en el caso de usted que es vendedor, porque pues no va a poder vender ese producto en este momento porque no hay existencias. De esta forma, los RPs trabajan de una forma interrelacionada. Lo que repito, hace muchos años pues no existían este tipo de sistemas y que hoy son bastante flexibles, se adaptan muy bien a las empresas, ¿vale? Además de que ahora pues obviamente ya tienen sistemas de costeo actuales que se basan en modelos bastante más actualizados. Ujú, de prorrateo arbitrario de los gastos indirectos. Ya se utilizan tasas de aplicación basadas en unidades producidas hora máquina u horas hombres, lo cual distorsiona el costo de los productos porque independiente de que la base que se utiliza para prorratear es arbitraria, impide conocer la información relevante de las diferentes líneas o productos para diseñar estrategias que aseguren la permanencia a largo plazo, obviamente, pues, de la empresa. La apertura comercial y la competencia mundial han obligado a las compañías a tratar de adaptarse, a generar nuevas estrategias para poder sobrevivir en un mercado que cada vez es más exigente y que cada vez demanda estar más informado. La estrategia correcta consiste en satisfacer las necesidades de mis clientes, tratando pues de ofrecerles un producto o servicio cuyo precio y calidad esté por encima de sus expectativas y de la competencia. Por lo tanto, ya no es posible determinar un precio de venta basándose en un costeo tradicional, calculado con un prorrateo arbitrario, aumentando el margen de utilidad deseado. La competitividad de hoy demanda que este margen esté en función de una disminución del costo del producto. Pero ¿cómo disminuir el costo de un producto sin descuidar su calidad? Los conceptos y criterios que presentaremos enmarcados en un sistema de administración precisamente de costos son ya comunes en muchas empresas mexicanas, pues permiten identificar y eliminar las actividades innecesarias y así disminuir los costos ocasionados por ineficiencias en los sistemas, tanto de producción como de comercialización, como también la parte administrativa. Esta tecnología debe de ser adoptada por quienes pretenden obtener un liderazgo en costos que les permita competir. Entonces, vamos a agregar aquí un cuadrito, ¿m? Y nos habla acerca de que las empresas pues tienen gran competencia, ¿cierto? La competencia cada vez es más acérrima entre compañías. Tienen que adoptar precisamente estrategias que les permitan sobrevivir en un mercado que cada vez es más competitivo. Y por lo tanto también estas empresas necesitan pues estar informadas de las necesidades o deseos de sus clientes.
Por lo tanto, ¿verdad? Ya no basta con los antiguos sistemas, sino ahora hay que disminuir el costo de un producto, sin obviamente disminuir la calidad. Y aquí precisamente es donde viene una labor que tienen pues las empresas, ¿sí o no? Importante de ser competitivos, de tener precios que estén acorde a las necesidades de nuestros clientes para poder permanecer en ese mercado, ¿no? Y que ahora nos ayuden a disminuir los costos de nuestro producto, pero sin quitar calidad, ¿vale? ¿Cómo es que estos sistemas ahora nos pueden ayudar? Bueno, pues eliminando actividades innecesarias. Así podemos nosotros disminuir un tanto cuanto, pues, los costos. Entonces es interesante porque no estamos quitando elementos del producto, no estamos bajando la calidad, a la mejor de nuestra materia prima, ¿vale? Sino simple y sencillamente a través de los sistemas podemos analizar qué actividades se pueden eliminar y de esa forma, pues, abaratar nuestros costos. Vamos a suponer que usted tiene, una vez que tiene el producto terminado, los cargadores tienen que llevar el material hasta el almacén. Esto implica pues desgaste de mucho personal. Vamos a imaginar que el sistema ahora le propone comprar un montacargas, que sí implica una inversión inicial fuerte, pero a largo plazo pues es mejor porque ya no tendría que usted estar pagando tanto de mano de obra. A continuación, 3.2. El cambio de un solo acumular costos por la administración. Hace muchos años las empresas se limitaban a acumular costos sin analizarlos profundamente. El cambio contemporáneo implica analizar por qué se incurren ciertos costos y cómo se pueden optimizar, ¿no? Tradicionalmente, los sistemas de costeo tienen la función de acumular los costos incurridos en cada proceso para fines de evaluación de inventarios y determinación del costo de ventas, olvidándose de que la función de administrar los costos es un mecanismo para buscar mejoras reales en la empresa y con ella, pues, hacerla más competitiva. Lo anterior tiene sentido si consideramos que, por un lado, las empresas tienden a mantener cada vez menores cantidades de inventario, por lo cual el cálculo del costo para fines de evaluación queda casi exclusivamente para el plano de contabilidad financiera, y por el otro, que en un entorno globalizado en donde las empresas requieren buscar una ventaja competitiva basada muchas veces en un liderazgo en costos, la empresa no puede limitarse a métodos de costeo que no le brinden retroalimentación para llevar un proceso de mejora continua permanente. Los cambios constantes en el ambiente de negocio hacen precisamente que los métodos de costeo tengan que transformarse para que las empresas puedan hacer frente a la encarnizada competencia que enfrentan. Y aquí tenemos precisamente un ejemplo. En lugar de simplemente registrar que un área genera 50,000 pesos en costos mensuales, ahora se investiga si esos costos generan valor, si pueden reducirse o si corresponden a procesos ineficientes. Que esto es algo interesante, ¿eh? Porque anteriormente pues solo se acumulaban costos eh, más por la parte administrativa, ¿verdad? Sin ser analizados, que realmente era algo necesario, si se puede. Hace mucho tiempo las empresas
no valoraban tanto el costo financiero de sus inventarios. Anteriormente se consideraba que mientras mayor inventario tuviera una empresa, pues era más eficiente. ¿Por qué? Porque no le hacía falta ningún tipo de SKU o de código de productos. Entonces, tener altos stocks era como operaban las empresas. Eso era hace muchos años. Ahora ya no, ¿vale? Se sabe perfectamente que tener un gran inventario implica pues un alto costo financiero. ¿A qué vamos con esto? A que pues no es sano que las empresas tengan tanto inventario. ¿Por qué? Porque representa una gran cantidad de dinero invertida. Por lo tanto, lo más adecuado ahora es la metodología precisamente de Toyota, que es just in time. Es decir, yo solamente produzco lo que me piden, de esa forma no tengo como tal un inventario y así como sale de mi línea de producción, se lleva directamente al cliente, eliminando ahora los grandes almacenes que conllevaban altos costos financieros porque teníamos que pagar personal para que pudieran operar el almacén. Pagar a lo mejor la renta de ese gran lugar, anaqueles, pagar obviamente el seguro de la mercancía, además algunos activos fijos, por ejemplo, un montacargas, un sistema contra incendios y todo eso evidentemente que hacía que la empresa pues tuviera una mayor cantidad de gastos. Y ahora precisamente a través de esta nueva metodología, pues se pueden reducir esos costos financieros, lo que implica que la empresa pues puede tener una mayor cantidad de utilidades. A continuación, como tema, 3.3 determinación adecuada del costeo basado en actividades. El costeo basado en actividades asigna los costos indirectos a los productos o servicios en función de las actividades que realmente resumen recursos. Existen dos tipos de información administrativa, los tradicionales y los contemporáneos. Los primeros se basan en las unidades producidas para calcular las tasas de asignación, que estos nos van a ayudar a calcular las tasas de asignación de los costos indirectos, mientras que los contemporáneos utilizan diferentes bases en función de las actividades relacionadas con dichos costos indirectos. Una de las principales tecnologías que responden a este nuevo sistema de costos para incrementar la competitividad de las empresas es el costeo precisamente basado en actividades, que es una herramienta que les va a ayudar a la toma de decisiones, así como el diseño de estrategias de las empresas al ofrecer, pues, información más exacta, más confiable acerca de los costos que los otros sistemas de información tradicionales, donde el método de asignación de los costos indirectos, pues, era totalmente arbitrario. Hasta hace poco, muchas empresas utilizaban las horas de mano de obra directa como variable fundamental para poder asignar los costos de los productos. Sin embargo, al aumentar la automatización en las fábricas, se cambió el criterio para aplicar o asignar costos. Ahora se utilizan horas máquina. ¿M? Todavía es frecuente encontrar una gran cantidad de empresas que siguen utilizando dichas bases para aplicar o distribuir costos a los productos. Pero ante la competencia cerrada no es posible seguir aferrándonos a costear bajo estos enfoques, por lo que ha surgido un nuevo concepto y enfoque de costeo denominado costeo basado en actividades, el cual es un sistema que primero acumula los costos de cada actividad en una organización y luego aplica los costos de las actividades a los productos, los servicios u otros objetos del costo mediante el uso apropiado de factores relacionados con el origen de dichos costos. El objetivo de este sistema es controlar o vigilar los costos de cada producto en lugar de asignarlos de una manera arbitraria. Muchos directivos consideran inapropiado continuar asignando los costos de acuerdo con las medidas de volumen,
porque ello no cumple con el criterio de causa-efecto deseado para llevar a cabo la asignación de costos. En el costeo con base en actividades, primero se realiza un análisis de actividades, después se identifican las principales actividades que realiza cada departamento y se selecciona el factor de costos para cada actividad. Este factor de costos debe ser una medida cuantificable de la causa de los costos. La mayoría de los factores de costos son medidas de números de transacciones involucrados en una actividad específica. Por ejemplo, si dos productos usan diferente tiempo de máquina con el método ABC, el producto que usa más tiempo absorberá más costo de maquinaria, en lugar de distribuir el costo de manera equitativa. El costeo basado en actividades es una herramienta desarrollada a principios de la década de los 90 por Robert Kaplan y Robin Cooper, con el fin de proveer formas más razonables para asignar los, eh, los GIF y los gastos de departamento de servicios, actividades, procesos, productos, pero también a clientes. La meta precisamente del costo o del costeo basado en actividades no es prorratear los GIF a los productos, sino medir y luego asignar un costo a todos los recursos utilizados por las actividades que dan soporte a la producción y a la entrega de productos y servicios a los clientes. Así, el supuesto bajo el cual trabaja el costeo basado en actividades es que los productos consumen actividades y estas, bueno, pues consumen recursos. Este sistema de costeo ha tenido mucho éxito, entre otras razones, porque se puede medir con mucha precisión la rentabilidad de los clientes, de las zonas, de las rutas de las zonas geográficas y de los productos, etcétera. Esto indica que, pues, la mayor competencia obliga a tomar decisiones adecuadas en relación con precios, mezclas de productos o introducción de nuevos productos o servicios, lo cual es factible al costear de esta forma entre actividades. Ujú. No los productos. Uno de los principales problemas para determinar el costo de los productos en los sistemas de costeo tradicional es la asignación a los productos de los gastos indirectos de fabricación, venta y administración, dado que los gastos de venta y administración se consideran gastos de periodo y no costos del producto. Los gastos indirectos de fabricación son asignados a los productos con base en una tasa predeterminada, la cual se obtiene seleccionando un criterio de aplicación que normalmente no contempla la relación causa-efecto de la incursión del producto en dicho costo. No se acostumbra a identificar o asignar los gastos de administración y venta a una actividad específica producto a un determinado cliente. Siempre se llevan al periodo. Este problema de los sistemas de costos tradicionales ha provocado una distorsión en el costo de los productos y servicios y una pérdida de relevancia de la información. Vamos a ver precisamente algunos de los conceptos básicos del costeo basado en actividades. Y es que precisamente vamos a analizar algunos conceptos básicos. Le vamos a colocar un colorcito para que se pueda distinguir. Peter Drucker, experimentado y reconocido internacionalmente en el área de administración, señala que el crecimiento del costeo basado en actividades, así como la administración basada en actividades, la contabilidad de costos tradicional en las empresas manufactureras no registra los costos de no producir tales como baja calidad o de una máquina dañada o de las partes que se requieren para la producción, pero que no han sido enviadas. Aún así, estos costos no registrados y no controlados llegan en algunos casos a ser tan altos como los que la contabilidad tradicional sí registra.
En contraste, un nuevo método de contabilidad de costos desarrollado en los años pasados, llamado costeo basado en actividades, registra todos los costos y los relaciona a diferencia de la contabilidad tradicional con el valor agregado. El análisis de una empresa con base en función de procesos y actividades. El objetivo del costeo basado en actividades es identificar todas las actividades de una organización, para lo cual enfoca su atención en los factores que provocan que los recursos se consuman en las actividades y en la identificación exacta de los costos para facilitar las decisiones administrativas. Todos los costos son identificables en algún nivel, ya sea en una unidad productiva, ¿no?, o en una fábrica misma. Tenemos la jerarquía de actividades. Cooper estudió más de 50 sistemas de costeo de 31 compañías y puso una jerarquía del consumo de recursos de acuerdo con las siguientes actividades. El nivel utilitario, que son las actividades que se desempeñan. El nivel de tirada, las actividades necesarias. El nivel de producto, las actividades que se realizan para fabricar cierto tipo de productos. Y por supuesto, el nivel de fábrica, que son las actividades que se realizan para posibilitar los procesos de fabricación en general. Cooper propone que los costos de los primeros tres niveles sean asignados a los productos utilizando los generadores de costos apropiados, mientras que los costos asociados con el cuarto nivel deben de ser tratados como gastos del periodo o asignados a los productos a través de un método arbitrario de asignación de costos. Vamos a ver el enfoque en los recursos. Tenemos el costeo basado en actividades y la administración supone que los administradores deben enfocar su atención en el control de los recursos que se consumen en la empresa a través de las diferentes actividades. Por ejemplo, si una planta tiene un departamento con 5 ingenieros, el administrador debe saber qué implica este conjunto de recursos y para qué los tiene. Si la planta solo necesita 2 ingenieros, surge la pregunta: ¿qué actividades requieren la presencia de los otros 3 ingenieros? Utilizando la jerarquía de actividades de Cooper, el tiempo de los ingenieros y los recursos pueden atribuirse a una tirada, a un producto o bien la fábrica. En general, en caso de ser necesario, se pueden subdividir las categorías de Cooper. Si un ingeniero está asignado a un grupo de productos, a cierta clase de consumidores o a un área geográfica, se puede redefinir la jerarquía. Sin embargo, la idea es la misma: atribuir los recursos a las actividades que las causan y verificar si están o no agregando valor al producto que se ofrece. Vamos a colocar aquí nuestro ejemplo. Lo vamos a colocar con letra un poquito más pequeñita. Después tenemos la asignación de procesos, mientras que los costos variables y la mano de obra pueden ser asignados directamente a las unidades de productos. Los gastos indirectos de fabricación son asignados mediante la utilización de otro método. Este proceso básico es el mismo tanto en el sistema tradicional como en el sistema del costeo basado en actividades. La diferencia radica en la forma en que se hacen las asignaciones, ya sea utilizando unidades o algún generador de costos. Aquí es donde el método tradicional y el costeo basado por actividades difieren, ya que aquel utiliza medidas relacionadas con el volumen, como la mano de obra, como único generador para asignar los costos a los productos. En cambio, el sistema de costeo basado en actividades utiliza la jerarquía de las actividades como base para realizar la asignación y además utilizar generadores de costos que están o no relacionados con el volumen. Tenemos los costos variables directos de manufactura. El modelo tradicional que se ha utilizado por décadas, la administración y la contabilidad de costos, ha clasificado los materiales y la mano de obra como costos variables directos.
Por ejemplo, en una fábrica de pantalones, la tela que se usa para cada pantalón es variable y directa, así como la mano de obra para cortar y coser cada pantalón, pero el sueldo del supervisor es un costo indirecto. Costos fijos de manufactura son los que no se modifican de acuerdo con el volumen de producción. Algunos ejemplos son la renta, los seguros de la planta, el salario del gerente. Son todos aquellos que se tienen que cubrir independientemente de si existe producción o no. Vamos a colocar aquí el ejemplo en negrita. Listo, ya lo tenemos. Otros costos directos de manufactura. Algunos costos directos pueden asignarse a un producto, pero no varían con el volumen. Estos costos fijos pueden ser asignados sin dificultad a un producto en particular. Algunos ejemplos son la preparación de una línea de producción para elaborar cierto producto, el tiempo de ingeniería de planeación y de supervisión, los costos del departamento de embarque y los costos de administrar el inventario vinculados a ciertos componentes o productos deben ser relativamente fácil de asignar los costos al producto que utiliza dichos recursos. Si una cuadrilla de trabajadores utiliza 10 horas para preparar el arranque de una tirada de productos, esa fracción de costo es asignada directamente a estos productos. Si el costo promedio de la mano de obra fuera 60 pesos por hora y la fabricación total fuera de 500 unidades, pues nosotros daría 10 horas. El costo total de la mano de obra para preparar el arranque de cada tirada sería de 610 horas a 60 por hora y el costo asignado por unidad sería de pues 1,20. Costo de producto versus costo del periodo. Los sistemas tradicionales de contabilidad de costos diferencian los costos de producto y del periodo utilizando las definiciones básicas de contabilidad. ¿No? Los costos que pueden ser inventariables, que se conocen como costos de producto, por ejemplo, mientras que una parte del salario del supervisor del departamento de manufactura es asignada a los productos, ninguno de los costos asociados con el personal de ventas que solo se dedica a ese producto es asignado al mismo. En cambio, en el costeo basado en actividades, el enfoque se concentra en los recursos y en las actividades que originaron esos recursos. Por ejemplo, en el costeo por actividades se asignan al producto los costos asociados con la persona de ventas que solo se dedica a vender ese producto. Es decir, no existe una división entre los costos del producto y del periodo como lo establece la contabilidad financiera. Costos indirectos de administración y de venta. Además de los costos de fabricación, hay costos que deben asignarse a un producto, líneas del producto, los cuales se efectúan en las áreas de administración y venta de la compañía. Por ejemplo, el sueldo de un gerente de un producto está relacionado con una línea de productos. Este es un costo directo de no manufactura. Otros pueden ser los sueldos del departamento, por ejemplo, de finanzas. Vamos a analizar un ejemplo. La compañía Soto Cantú fabrica zapatos. Su director, el ingeniero Joaquín, está interesado en analizar los diferentes sistemas de costeo durante el mes de diciembre. Se proporciona la siguiente información. La empresa realiza 2 corridas de zapatos, asigna sus gastos indirectos de fabricación mediante una tasa predeterminada con base en las horas de mano de obra, perdón, a razón de 1 peso por zapato. Los gastos indirectos de fabricación reales fueron de 10,000 pesos durante el mes. Entonces tenemos que en la primera corrida tenemos un zapato, 1 hora hombre por zapato
Y el tiempo de preparación, 5 horas. En la segunda corrida tenemos 10,000 zapatos, 1 hora por zapato, tiempo de preparación, 5 horas. Entonces, tenemos el costeo tradicional. Si la empresa emplea mano de obra en forma intensiva, se debe de seleccionar como denominador el nivel de horas de mano obra. ¿Mm? Tenemos gastos indirectos de fabricación, 10,000 pesos. Entre las horas de mano obra, que en este caso son 10,000, es igual a 1 peso por zapato. Entonces, en la corrida, tanto en la primera como en la segunda corrida, sería 1 peso por zapato. En el costeo por actividades, no. Si la empresa costeara con un enfoque de costeo por actividades y la base de asignación estuviera determinada en función de un costo generador respecto a la actividad de preparación de la máquina, vamos a suponer 10 horas, 5 horas para la primera corrida, 5 horas para la primera corrida, 50 y 50. Entonces, de estos 10,000, tendríamos 5,000 y 5,000. Para la primera corrida tendríamos una asignación de 5,000 pesos. Para la segunda corrida tendríamos una asignación de otros 5,000 pesos. Ahora bien, dentro de nuestro costo unitario, ujú, nosotros tendríamos 5,000 pesos por zapato y en la otra metodología tendríamos 50 centavos por zapato. Resumen del costeo de productos. El tradicional nos dice que el costo por cada zapato es de 1 peso. Y el costeo por actividades nos dice que en este caso en la primera corrida serían 5,000 pesos y en la segunda corrida serían 50 centavos por zapato. A continuación, como tema 3.4, ¿cómo evitar que fallen los programas de reducción de costos? Muchas empresas implantan programas de reducción de costos basados en medidas que lejos de ayudar a la empresa le ocasionan problemas, dado que presentan algunas debilidades. Vamos a tratar precisamente algunas de las más comunes. ¿No? La primera, fallas principales en los programas de reducción de costos tradicionales, con la finalidad de contrarrestar los problemas de liquidez y rentabilidad y debido a la competencia, muchas empresas implantan programas de reducción de costos basados en el control presupuestal, es un presupuesto muy estricto, muy limitado. Las restricciones en el uso de recursos de la organización. Entonces tenemos un presupuesto muy estricto, tenemos mucha restricción en el uso de los recursos, disminución o eliminación de posiciones staff, es decir, no existen nadie que esté dando como soporte, asesoría de tipo especializada, disminución de personal en forma generalizada. Entonces, muchas veces también tienden a reducir la cantidad de personal con tal de bajar los costos. Dichos programas presentan algunas debilidades en las que se pueden enumerar las siguientes. Se impulsa muy poco la ventaja competitiva de la organización, se debilitan algunos controles, se disminuye el personal de la empresa, pero no las actividades realizadas, por lo cual el personal que permanece tendrá carga excesiva de trabajo, se disminuyen costos de forma generalizada, lo cual genera la tendencia a descuidar la calidad de los productos y procesos. Al implantar el costeo basado en actividades como herramienta para reducir costos, la empresa puede enfocarse en lo que causa un mayor efecto. Es decir, pueden analizar qué actividades no agregan valor y los costos de calidad. Y lo más importante, eliminar esas actividades. De esta manera, se logra colocar a la organización en una posición ventajosa, ya que le otorga una ventaja competitiva. La metodología que se propone para evitar que fallen los programas de reducción de costeos es la siguiente. Y aquí tenemos un ejemplo. Ujú. Reducir el personal en atención al cliente puede bajar costos, pero si disminuye la satisfacción del cliente, la empresa puede perder ventas.
Entonces, vamos a ver la metodología. Vamos a colocar aquí. Y la primera es determinar la situación actual de la empresa. Ujú. El esquema de costo por actividades permite comprender el costo de las actividades que afectan de forma más relevante los productos y procesos. Este es el primer paso. ¿Mm? El segundo, determinar las actividades que no agregan valor y eliminarlas. Una vez que las tenemos identificadas de cada uno de los departamentos, se pueden implementar las siguientes medidas. Identificar las actividades que los clientes no visualizan como un beneficio para ellos. Eliminar en orden de relevancia las actividades que no agreguen valor. Hacer conocer al personal la interrelación de disminuir los costos. Destacar que la calidad es la mayor prioridad. Estimular al personal que permaneció en la organización en muchos de los casos en busca de una menor cantidad de personal, pero mayor calidad del mismo. Dentro de esta metodología tenemos nuestro tercer paso, establecer un programa de orden en la organización. Una vez que quitemos esas tareas que no agregan valor, es conveniente formalizar un programa de orden y limpieza, el cual es la base para lograr un ambiente que facilite efectuar mejoras. En el área operativa, por ejemplo, mantener el almacén de herramientas ordenado redunda en un menor tiempo para localizar un artículo. En el área administrativa es igualmente importante que exista orden y limpieza, lo que implica desechar reportes que ya no son aplicables, tener documentos correctamente clasificados para su rápida localización y tener sobre el escritorio como máximo los asuntos del día. Para este tipo de programas es aconsejable aplicar un enfoque de arriba abajo de acuerdo con su importancia. Este programa de orden se acentúa mediante la comunicación formal del programa y la formación de grupos de mejora en las diferentes unidades organizacionales. El 4, establecer una cadena cliente-proveedor interna. Si se analiza una organización, se puede percibir que sus integrantes son clientes y proveedores de algo o de alguien. Por ejemplo, un departamento de análisis financiero no puede cumplir sus funciones si contabilidad o tesorería no entrega a tiempo información. De esta manera, el departamento de análisis financiero es el cliente interno de los departamentos mencionados. Al estudiar las demandas de cada cliente y los productos que entregan los proveedores internos o externos de la empresa, todos los miembros de la organización serán responsables de satisfacer con calidad las necesidades de sus clientes y, por lo tanto, tendrán derecho de exigir calidad a sus proveedores directos. Realizar un sistema para medir los avances. Comúnmente se dice que lo que no se mide no se mejora, por lo tanto es necesario contar con un sistema que mida los avances del programa de reducción de costos y que cuantifique el efecto de las cadenas de los clientes y de los proveedores internos. Entonces vamos a retomar todas estas, las vamos a- a regresar aquí. Y tenemos que precisamente dentro de esta metodología, los pasos más importantes es determinar la situación actual de la empresa, con base en qué actividades son prioritarias y cuáles no se necesitan. Determinar las que no están agregando valor y quitarlas. Establecer un programa de orden dentro de la empresa. Siempre el orden es prioritario. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos reducir costos en el seguro social, pues estableceríamos cuántas actividades pues hay burocráticas que no le vienen a sumar a la institución. Establecer una cadena cliente-proveedor interna donde realmente se refleje que estamos atendiendo con prontitud, ¿cierto? Y que todos aquellos trámites que se dan de forma interna en una organización vienen a repercutir, en este caso a los clientes, a los usuarios o a los pacientes. Realizar un sistema para poder medir los avances, es decir, realmente poder ver si ha funcionado o no.
porque muchas veces pues no debe de ser subjetivo, sino más bien que sea tangible, que sea medible. A continuación, administración basada en actividades. Utiliza el análisis ABC no solo para costear, sino para gestionar actividades y procesos con el objetivo de aumentar la eficiencia y eliminar actividades sin valor. Para lograr la mejora de una organización es importante contar con información de las actividades realizadas y el costo de estas, lo cual permite efectuar un análisis para establecer prioridades en los esfuerzos que deben realizarse. El costeo, con base en actividades mediante sus generadores de costo, ayuda a identificar oportunidades de mejora. Vamos a observar con detalle cómo las actividades y sus costos generadores proporcionan información indispensable para administrar un negocio. El primero de ellos son los indicadores de medición del costeo con base en actividades. A fin de lograr el mejoramiento continuo, se debe de estar informando que las actividades realizadas y el costo de las mismas. Dicha información debe de ser relevante y proporcionar a tiempo. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a poder medir el costo con base en ciertas actividades? ¿Mm? Dicha información sobre el costo es solo una parte, la otra es la utilización de la información y esta puede ser precisamente planteada a través de indicadores de medición del costeo de actividades. Después tenemos cómo administrar con base en actividades. Tiene dos objetivos: incrementar el valor agregado para el cliente, incrementar las utilidades para la empresa. Es importante mencionar que identificar las necesidades del cliente es un punto, pero más importante es satisfacerlas a un costo óptimo, para lo cual se requiere eliminar actividades que no son apreciadas por el cliente, que no son esenciales, seleccionar la actividad de menor precio que puede reducir costos, emplear los recursos de otras empresas, eliminar los recursos también ociosos de la compañía. Es importante establecer que si un cliente tiene necesidades únicas, se requieren llevar a cabo, pues obviamente, actividades específicas, pues para poder satisfacerlo. Algunas recomendaciones para que el costeo con base en actividades y un detonador del proceso de mejoramiento. La razón principal del costeo por actividades, así como de las diferentes tecnologías referentes a la ingeniería, es ayudar al mejoramiento continuo. Prácticamente, pues este es su principal objetivo: tener una mejora continua dentro de la empresa. ¿Por qué un enfoque basado en actividades? Frecuentemente se cuestiona por qué se debe utilizar el concepto de actividad como premisa, fundamentalmente para costear. Entre las principales actividades y entre las primeras razones son: la actividad puede visualizarse ya que la empresa lo está realizando. Las actividades consumen obviamente recursos. Las actividades son fáciles de entender para la mayoría de las personas.
se enlazan con la parte de la planeación y proporcionan la base para un mejoramiento continuo. La dualidad del costeo basado en actividades, como se mencionó en algunas partes anteriores, es una técnica que busca distribuir de una forma más lógica y justa los costos fijos de la empresa y así facilitar la toma de decisiones con referencia a los productos y procesos organizacionales. Las políticas de precios. El costeo basado en actividades permite eliminar los subsidios que existen entre los diferentes productos de la compañía y permite desarrollar una política de precios más lógicas con relación a cada uno de los productos. Tenemos la mezcla de productos que permite una mejor combinación acerca de la rentabilidad con base en los productos que tiene la empresa, utilizar el outsourcing o no hacerlo. La información que provee el costeo basado en actividades permite identificar el costo de cada una y determinar si es mejor que la empresa lo realice o contratar a alguien para que lo pueda llevar a cabo. Utilidad por cliente. Los costos posteriores a la manufactura, como gastos de mercado, técnicas de venta y de distribución, usualmente absorben muchos recursos financieros. El costeo basado en actividades permite rastrear estos costos en su cartera de clientes y en algún punto poder determinar cuáles son verdaderamente importantes para la compañía. Hay dos formas en las que el costeo basado en actividades se convierte en un sistema de mejoramiento operativo. La primera sucede cuando se identifican oportunidades para el rediseño de procesos operativos. La segunda manera en la que el costeo basado en actividades se convierte en un sistema de mejoramiento operativo sucede que cuando se logra ayudar a la firma a ser más eficiente apoyándose en un programa Kaizen de mejoramiento continuo de costeo. En este caso, las personas que llevan a cabo las diferentes actividades del proceso son responsables de encontrar formas de desempeñarse más eficientes. A continuación, como tema, sistemas de administración de costos. Los SAC son conjuntos de herramientas y módulos interrelacionados que permiten calcular, analizar y gestionar los costos de una empresa de forma integral y estratégica. Pero, ¿qué es el módulo de costeo directo o variables? Asigna solamente los costos variables de materia prima, mano de obra directa, a los productos, dejando los costos fijos para el análisis general. Por ejemplo, en una fábrica, el costo de tela y mano de obra directa para una camisa se incluye, pero el costo del alquiler del edificio no. El módulo de costeo basado en actividades permite asignar los costos indirectos en base al uso real de las actividades, ¿m? Por parte de los productos o servicios. Entonces aquí nos va a permitir asignar costos indirectos, ¿m? A los productos. Un software que rastrea cuántas órdenes procesa cada producto y asigna el costo del personal administrativo en consecuencia. A continuación, vamos a hablar del módulo de rentabilidad. Se encarga precisamente de analizar qué tan rentable, qué tantas ganancias a mí me deja fabricar un producto. ¿Vale? Esto permite saber qué líneas de negocio, pues siempre son mejores, son más rentables, es decir, nos dejan mayor cantidad de ganancias. Un análisis muestra que aunque el producto A vende más, el producto B tiene un margen de ganancia más alto. ¿Esto puede llegar a ocurrir? Sí. Entonces, vamos a suponer que nosotros vendemos mucho, mucho, mucho de Coca-Cola
en botella de cristal. Pero imaginemos que solamente ganamos 10 centavos por cada producto. Más sin en cambio de Coca-Cola de lata vendemos la cuarta parte de productos que las botellas de cristal, pero la ganancia es 10 veces más. Por lo tanto, pues nos es más rentable. Esto puede ocurrir en las líneas de negocio de las empresas, sí, sí puede ocurrir. ¿Derivado de qué? Pues también es derivado, primero que nada, de que hay algunos productos que pues siempre son más costeables para la empresa. Entonces, por eso es que algunas dicen, si este producto no me deja tantas ganancias, lo voy a fabricar menos. El que tiene mayor cantidad de ganancias, pues es el que voy a estar fabricando en mayor cantidad, porque precisamente pues me es más rentable, me deja mayor cantidad de ganancias. A continuación, módulo de análisis de atractividad. Se encarga de evaluar qué tan atractivos son ciertos clientes, productos o mercados, considerando ingresos, costos y potencial de crecimiento. Por ejemplo, un cliente grande puede no ser tan atractivo si requiere muchos servicios adicionales no facturados. Entonces puede ser que compre grandes cantidades, ¿cierto? Pero si requiere que le demos mucho soporte, pues, probablemente a nosotros no nos convenga ese cliente. Ujú. O si a lo mejor nos compra grandes cantidades del producto, pero quiere que le demos un precio muy bajo, y realmente nosotros le estamos ganando muy poquito. ¿Mm? Vamos a suponer que le vendemos 50,000 productos al año, pero nos pide mucho descuento este cliente. Entonces, vamos a imaginar que nos pide un descuento del 25%, pues es 25% menos que lo que él se está obteniendo de utilidades. Por lo tanto, no nos es tan atractivo este cliente. A continuación, como título, módulo de análisis de la cadena de valor. Es un concepto empresarial que descompone las actividades de una empresa en distintas etapas. ¿Para qué? Para poder entender cómo cada fase agrega valor al producto final. Entonces vamos a descomponer todas las etapas del proceso de elaboración de un producto. Comienza desde la adquisición de la materia prima y llega hasta la entrega del producto final al cliente. Cada etapa implica procesos específicos que contribuyen al valor total de la empresa. Cada empresa también le puede asignar un nombre distinto a las etapas. La gestión efectiva de la cadena de valor busca optimizar cada fase, mejorar la eficiencia y obviamente hacer que la empresa sea más competitiva. Aquí nosotros estamos viendo cómo obtenemos la materia prima, la mejor de un proveedor. ¿Mm? Esta materia prima llega a un distribuidor. Este distribuidor nos hace llegar la materia prima directamente a la fábrica. En la fábrica, pues elaboramos el producto y nos encargamos de distribuirlo. ¿No? Y una vez que nosotros distribuimos nuestro producto, esos distribuidores van a hacer que llegue hasta el canal de retail para que llegue al cliente final. Esta es una cadena de valor, es un ejemplo. No todas las cadenas de valor obviamente tienen que ser exactamente igual. Aquí estamos viendo que la fábrica emplea un distribuidor, después un canal de detalle, ¿m? Que probablemente pudiera ser el modelo de la costeña, pero repito, no todas utilizan el mismo sistema. Por ejemplo, identificar que el transporte de materias primas es costoso y lento permite negociar nuevos contratos logísticos. Entonces, analizar las cadenas de valor nos pueden ayudar precisamente a bajar estos costos. A continuación, módulo de costos de calidad. Nos ayuda a analizar costos relacionados con la calidad, incluyendo prevención, inspección, fallas internas, reprocesos y externos, por supuesto, las garantías. Por ejemplo, una empresa invierte en capacitación para prevenir errores, lo que reduce los costos de devolución de los productos. Entonces, nosotros aquí estamos viendo nuestros costos de calidad. Tenemos
costos de prevención y costos de evaluación, que son costos controlables porque están ocurriendo, estas actividades se están dando dentro de la empresa. Entonces, yo puedo prevenir tener mayor cantidad de merma a través de una buena capacitación, pero también tengo que contemplar el costo de mi evaluación, del proceso de mi capacitación. Por lo tanto, yo puedo controlar esta calidad. ¿Es una inversión? Sí, tengo que invertir en un programa de capacitación. En el caso de los costos de la no calidad, son costos de fallas internas, pero también costos de fallas externas y muchas veces no son controlables. Aunque yo tenga bien capacitado mi personal, em, eh, sepan operar correctamente la maquinaria y sean muy rápidos para poder operarla, imaginen que tiene una falla. Muchas veces, pues, no son controlables, aunque la máquina ha tenido el mantenimiento oportuno. Y por lo tanto, ¿verdad? Puedo tener pérdidas porque, pues, imagine usted un día sin producción. Si hay máquinas de tipo industrial que en un minuto, ¿cuántas piezas fabrican? 10,000, 15,000 piezas. ¿Se imagina usted en todo un día cuántas pérdidas pudiera tener una empresa? Por eso es que es muy importante, ¿cierto?, analizar precisamente los costos de la calidad. A continuación, nuestra cuarta unidad, filosofías administrativas contemporáneas. Como primer tema, entre las filosofías administrativas que vamos a estudiar se encuentra la teoría de las restricciones, el just in time y la cultura de calidad total. Estas tienen una importancia o una relevancia en el monitoreo del mejoramiento continuo a través de los costos de calidad y del benchmarking. De cada una de estas filosofías vamos a estudiar de manera particular su aplicación en los negocios. Vamos a empezar con la primera de ellas, la teoría del valor y cadena de valor. Sostiene que el valor de un producto o servicio proviene de su capacidad para satisfacer necesidades o deseos del cliente. Por ejemplo, un smartphone de gama alta tiene valor no solo por su hardware, sino por su diseño, marca, ecosistema de apps y experiencia del usuario. Vamos a ver los conceptos de la teoría del valor. El valor, según muchos, es una energía o fuerza que motiva la acción humana. Es visto como algo que atrae a las personas hacia aquellos objetos o servicios que de alguna manera satisfacen necesidades. Así, por ejemplo, una persona que padece los efectos del calor es atraída por comerciales que anuncian sistemas de ventilación. Una persona con hambre es atraída por diversos menús. Una persona que requiere transportación centra su interés en diferentes carros o medios de transporte que satisfacen su necesidad. Así, cada persona da valor a las cosas según la forma en que éstas, pues, pueden satisfacer sus necesidades. El valor es erróneamente visto como una propiedad de los bienes o servicios. El valor es mucho más allá. ¿M? Es una fuerza que gobierna nuestro comportamiento. El valor se incrementa si el desempeño mejora o si el costo se reduce. Algunos métodos incrementan el valor, mejorando el desempeño de los productos o servicios que ofrece la empresa. Otros métodos se enfocan en mejorar el valor de la compañía en sí mismo, algunos más en el futuro, y plantean estrategias para mejorar el valor de los productos o servicios. Los diferentes tipos de estudios de valor han evolucionado. Se iniciaron pensando solo en la reducción de costos.
fijando como objetivo reducir o sustituir partes sin cambiar significativamente el diseño del artículo. En la actualidad se hace mucho hincapié en el análisis de valor que tiene como misión proporcionar los beneficios de un producto existente a un costo menor sin sacrificar su desempeño. El mejoramiento de un producto por medio de la utilización de ciertas disciplinas de valor es el resultado de un uso sistemático de técnicas que identifican las funciones básicas de un producto y aseguran que éstas sean realizadas al menor costo total, a pesar de que un estudio de valor puede involucrar análisis de reducción de costos convencionales. Este es más amplio. La administración basada en el valor se concentra en ofrecer el máximo valor a clientes, accionistas, integrantes de la empresa y la comunidad en general. Para lograrlo, todas sus actividades se centran en generar acciones que tengan un valor que genere flujo de efectivo, de manera que los beneficios sean mayores que los costos. El proceso de evaluación lo deben realizar las compañías que deseen mantener su competitividad en el futuro. La administración basada en el valor, al igual que el despliegue de la función de la calidad, son consideradas por muchas empresas como herramientas que les permiten ser competitivas en el futuro. Las compañías que implementen un programa de administración del valor tendrán ventajas para competir en cuanto a diseños de productos que estén orientados al cliente y a fabricar productos que tengan alta calidad que agreguen valor a un bajo costo. Tenemos el valor percibido, lo que el cliente cree que obtiene, el valor entregado, lo que la empresa realmente ofrece y la satisfacción del cliente, que es el resultado del equilibrio entre lo que espera y lo que recibe. Por ejemplo, Starbucks vende café, pero el valor incluye la experiencia, el ambiente, la atención, ese valor agregado que le están dando a su producto. El valor es subjetivo y motiva a la gente a adquirir los productos que satisfacen sus necesidades o sus deseos. La producción de valor se basa en estudios de necesidades de mercado y se enfoca en los recursos de la compañía. Entonces, ¿qué es lo que quiere mi cliente? ¿Mm? Quiere, vamos a suponer que mi cliente quiere que un celular le dé estatus, que se vea una persona elegante, con dinero, sofisticada, que sea un producto exclusivo, es decir, que no esté al alcance de todo el mundo, para que él resalte de todos los demás. Y aquí está precisamente ya diseñado un producto que sería iPhone. ¿Qué es lo que quiere el cliente? Pues de alguna forma yo diseño el producto y lo coloco en el mercado, ¿cierto? Porque estoy percibiendo que quiere ese cliente y lo estoy motivando a que lo adquiera porque precisamente está diseñado para cubrir las necesidades que en algún punto él me planteó. Por eso es que el valor es subjetivo. ¿M? Y por eso es que motiva a la gente a adquirir pues objetos que satisfacen sus necesidades. Por ejemplo, el cálculo de impuestos es un commodity de la profesión contable hasta el punto en que incluso la declaración de impuestos puede ser preparada electrónicamente y de una manera casi automatizada. El cálculo de impuestos es un servicio base de la profesión. El valor de este servicio radica en entender las implicaciones que este servicio tiene en la estrategia y obviamente en las finanzas, pues, de un negocio. A continuación, como tema, aplicación práctica del análisis de la cadena de valor.
Michael Porter propuso dividir las actividades de la empresa en primarias, producción, logística, marketing y de apoyo, tecnología, infraestructura y recursos humanos, para identificar dónde se genera valor. En una fábrica de zapatos, las actividades primarias serían el diseño, la producción y las ventas. De apoyo, tecnología, diseño asistido, sistema de recursos humanos que capacita a los operarios. Pero vamos a ver este ejemplo. Pasteles S.A. tuvo ventas en 2007 por 24 millones y cuenta con 180 empleados. Es una empresa dedicada a la elaboración de pan blanco principalmente. Vemos aquí la cadena de valor de la empresa. Los procesos productivos son el amasado, el horneado y el empaque. De manera muy general estamos englobando todo el proceso: amasar, hornear y empaquetar. A continuación vamos a explicar los 4 pasos del análisis de una cadena de valor de la empresa en estudio. ¿Mm? Y poder obviamente asignar los costos correspondientes. La definición de la cadena de valor en Pasteles S.A. debe llevarse a través de un agrupamiento de los diferentes procesos. Ujú. Entonces, los 3 grandes procesos que se definen son el desarrollo de productos, el cumplimiento de pedidos y la comercialización. Siempre hay que tomar en cuenta que para separar a la empresa de sus grandes procesos es necesario que estos representen un porcentaje significativo. El comportamiento de sus costos es diferente, tengan algo potencial de crear un diferenciador. Vamos a identificar los generadores de costos que disparan el costo precisamente de los procesos. El siguiente paso es identificar los generadores de costo de cada uno de los procesos de Pasteles S.A. Aunque pueden haber muchos, las actividades de la empresa, como se explican en el capítulo 3, es necesario seleccionar el más relevante de cada actividad estratégica. Por ejemplo, en los procesos, desarrollo de nuevos productos, cumplimiento de pedidos, amasado, cumplimiento de pedidos, horneado, cumplimiento de pedidos, empaquetado y comercialización. ¿Cuál es el generador del valor? En el primero tenemos número de especificaciones, en el segundo volumen de producción, en el tercero tiempo de hornado, en el cuarto tiempo de empaque y en el último volumen de ventas. Identificar los generadores de valor que disparan el costo de cada gran proceso. Y aquí nosotros tenemos el desarrollo de productos, tiempo de respuesta para un pedido de un pastel de boda, número de innovaciones, cumplimiento de pedidos de amasado, textura y sabor, de horneado, punto exacto de cocción, de empaquetado, cumplir con las especificaciones para que no se dañe al transportarlo, y la parte de comercialización, disponibilidad de pasteles estándar. Vamos a traernos este al frente y podemos ver que desarrollar una ventaja competitiva sostenible, una vez definidos los procesos, los generadores de costos y los generadores de valor para medir cada proceso, es necesario desarrollar la ventaja competitiva de la empresa. A, controlar los generadores de costos, mejorar la competencia. B, impulsar los generadores de valor o modificar la cadena de valor. Para analizar la cadena de valor se debe aplicar los 2 enfoques mencionados: disminución de costos y diferenciación de productos. Identificada la cadena de valor, se pueden detectar áreas de oportunidad en los diferentes procesos sin tener que considerar a la empresa como un todo. Los elementos indispensables para diseñar una ventaja competitiva son la información de los generadores de costos, la información de los generadores de valor. Con los 2 anteriores, compararlos. Veamos en esta empresa, tenemos nuestros procesos de desarrollo de nuevos productos. El costo de la empresa, 1 peso. El costo de la competencia, 1.5. El valor en pesos en la empresa, 3 pesos. El valor en pesos de la competencia, 6 pesos. Cumplimiento de pedidos para nosotros, 1 peso. La competencia, 1.50. Valor en pesos para la empresa, 8. Valor en pesos para la competencia, 3 pesos. Cumplimiento de pedidos, 4 pesos. Costo de la competencia, 1.5. Valor en pesos para nuestra empresa, 7. Para la competencia, 3. Cumplimiento de pedidos de embarque, 1 peso. Costo de la competencia, 50 centavos. Valor en pesos para nuestra empresa, 2. Y valor en pesos para la competencia, 8.
Le agradecemos mucho su asistencia. Que tenga usted un buen día.